Buenas tardes. En nombre de la Feria Internacional del Libro de Monterrey y del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro No Puedo Respirar, evento que forma parte del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro Monterrey, en su actual edición 2024. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Luis Muñoz Oliveira y Alejandro Vázquez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, lo que nos convoca aquí es este libro, ¿no? No puedo respirar, del maestro Oliveira, pero creo que lo que nos convoca en el fondo es una plática como más seria, más profunda, y yo por eso quiero hacerlo a modo de conversatorio, porque creo que el libro se presta, porque el libro retoma como esta visión clásica del ensayo, que es partir de hechos particulares, de hechos muy concretos, para hacer una digresión que nos lleve a terrenos filosóficos en este caso y en los terrenos de la ética, ¿no? Yo, de hecho, pues yo terminé de leer el libro ayer, justo, lo terminé, me fui a dormir y luego me levanto con una noticia terrible hoy, ¿no? La noticia de los 7 asesinados en Chiapas por el ejército, migrantes. Pues no pude evitar decir, pues esto es básicamente lo que acabo de leer en el libro de Oliveira y que está ahí siempre como recordándonos el tema de la igualdad, el tema de la ética, el tema de cómo casar los intereses personales con los intereses colectivos, los derechos de los demás, nuestros derechos. Entonces yo quisiera también, digo, yo sé que estos son temas que nos podamos aquí quedar hablando y hablando y hablando, pero igual para abrir y para ir platicando un poco sobre el tema, yo quisiera preguntarte también, pues cómo nace este libro. O sea, digo, no sé, quizás como también las temáticas que están ahí presentes, pero yo sentí que es un libro de la pandemia, un libro escrito en la pandemia y que va ahí, y de hecho toca el tema de la pandemia. Entonces, ¿cómo nace este libro? ¿Cómo se va formando en tu cabeza? Primero que nada, buenas tardes, gracias por venir a esta ruidosa feria del libro de Monterrey, que es ya la cuarta o quinta vez que vengo y siempre me quejo de lo mismo, pero claro, quejarse no sirve de nada. Igual que bueno que lo organizan, es fantástico. El libro no es de la pandemia, es anterior a la pandemia y más bien la pandemia se atravesó. Lo que pasa es que la pandemia se nos atravesó a todos. Sí. Y entonces, claro, le dediqué un capítulo a la pandemia, que ese sí escribí durante la pandemia. Lo fui escribiendo, la pandemia duró bastante, ¿verdad? Entonces, lo que escribí al principio, pues luego al final ya no quedaba muy bien, entonces, creo que al final, y eso pues es una lección de escritura también, o sea, es muy difícil escribir sobre lo que está pasando. Siempre hay que darle un poco de aire, de tiempo, de espacio. Y entonces, claro, el libro lo terminé de escribir en el 23, así que ya habíamos terminado la pandemia y entonces pude revisar algunas partes de la pandemia. Eh, la idea del libro viene de que todos los ensayos que he escrito generalmente, o sea, tienen detrás la idea de la igualdad, pero nunca me animé a tomar el toro por los cuernos y a hablar de qué es la igualdad. Entonces, un buen día dije, creo que ya es momento de ponerme a solucionar ese vacío. Y la verdad es que no resultó tan fácil como yo esperaba, porque para empezar no hay tanto escrito sobre el asunto. Parece que es un tema que se da por hecho, se da por sentado que somos iguales, y luego pues uno espera que tenga un poco de... o sea, yo creo que necesitamos reflexionarlo más, y entonces pues ese es el motivo por el cual me metí a escribir el libro. Y claro, recoge muchos eventos como el de ayer o anteayer, y entonces lo recoge como ejemplos de cuáles son las consecuencias de la desigualdad o de no tratar a las personas como iguales. Y claro, lo que me ha pasado desde que terminé el libro es que pues cada tanto digo, esto podría haber estado en el libro, esto podría estar en el libro. Y claro, no voy a terminar nunca de decir, esto podría estar en el libro, porque la realidad va a seguir siendo desigual hasta el último día de mi vida.
Sí, de hecho a mí lo que me llamó mucho la atención y que creo que es lo que haces también a lo largo de las descripciones de los sucesos que aparecen aquí, como ya lo dijiste, está el tema de la pandemia, está el tema del derecho de las mujeres, está, bueno, lo que da nombre al libro, ¿no? Este suceso en Minneapolis con George Floyd, la matanza de San Fernando en Tamaulipas, hay como que varios sucesos. Y lo que también se dedica a hacer es analizar el hecho noticioso, pero también sus repercusiones, la forma en que se trata el hecho, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, lo que pasó ayer o antier, una de las cosas que empezaron a circular hoy ya era de que decía inmigrantes de Medio Oriente, ¿no? Como diciendo, y sabiendo lo que hay detrás ahorita con el tema de las guerras y demás, hay algo ahí en ese discurso, algo tendencioso, algo que nos está diciendo que por alguna razón dicen que son de Medio Oriente en ese suceso, ¿no? Entonces creo que también el libro te ayuda precisamente a eso, a ir detectando estos discursos falsos, estas sofismas que al fin y al cabo están ahí para intentar transmitir que no todos somos iguales, ¿no? No, bueno, sí, y justo lo de decir son migrantes del Medio Oriente, yo creo que responde un poco a mientras de más lejos sea alguien, menos importa, ¿no? Y entonces, pues, o sea, la desgracia es menor. Imagínense que en vez de matar a 6 migrantes de Medio Oriente, hubieran matado a 6 mis reyes, hijos de la élite de Chiapas, pues estaríamos en otro lugar. Sería un escándalo nacional. Es dramático. Precisamente eso demuestra muy bien cómo ni siquiera los medios de comunicación respetan la idea de que somos iguales. Lo que pasa es que los seres humanos también somos curiosos en eso, ¿no? Nos importa más la gente cercana a nosotros que la lejana. Y entonces el hecho de respetar la igualdad, pues implica forzosamente alejarse de la forma en la que estamos constituidos. Y eso es una cosa interesante, es decir, los proyectos humanos no forzosamente son un reflejo de nuestra biología. O sea, no tenemos en ningún lugar del ADN tatuado que somos iguales. Lo que inventamos es la idea de igualdad, la idea de derechos, y eso yo creo que va en contra, o no sé si en contra radicalmente, pero va al menos en contra de una parte de nuestra naturaleza. Tenemos una parte egoísta, tribal, le dicen, es decir, queremos más a los de nuestra tribu que a los de otras tribus, y entonces frente a eso tenemos que defender la igualdad, lo cual en algún sentido es contraintuitivo, pero sin embargo, pues la propia idea de humanidad es contraintuitiva, porque si nos hubiésemos quedado en las tribus, pues no habría humanidad, habría otra cosa. Sí, que de hecho esto creo que se conecta bastante bien con, de hecho en las partes finales del libro, y a mí me gusta porque como esto que digo que parte de hechos concretos, también se le nota en que cada capítulo tiene una vocación muy unitaria en el sentido de problematizar un hecho, ¿no? Ya como dijimos, la pandemia, el tema de las mujeres, la violencia, y hay uno hacia el final que problematiza el tema de la aparente, o al menos así se ve, la aparente desconfianza o decadencia de la democracia, ¿no? Y creo que esto es un tema como que está súper vigente, sobre todo también por el tema de las guerras, ¿no? El auge también de este nacionalismo de derechas que estamos viendo en Europa, en Rusia, en varios lugares del continente, y que creo que también, bueno, en Estados Unidos también, con el MAGA, ¿no? Con estas cuestiones, y se me hacía bien interesante que cómo retomas esto, que yo también he sido siempre un convencido de que por más que tenga fallas, la democracia es lo mejor que tenemos, ¿no? Y creo que está ahí, ese de los capítulos es uno de los que más me gustó precisamente por eso, porque lo conecto con estas cuestiones que están pasando tan actuales, de estos auges de los nacionalismos, ¿no? Sí, ese quizás es uno de los puntos centrales del libro. Perdón. Hoy me preguntaron en una entrevista, empezaste a escribir el libro en el 18 y ¿qué pasó desde entonces? Le dije, pues un sexenio, ¿no? O sea, pasó un sexenio y vaya sexenio.
Dos Y, guerras. y ese sexenio que pasó, pues mientras yo iba escribiendo el libro, yo iba sintiendo pues al principio vamos a decir, una angustia frente a la realidad política de nuestro país, que se concretó una vez publicado el libro, si no lo hubiera metido ahí, lo de la reforma judicial y lo de la militarización de la Guardia Nacional. Eh, en México estamos traicionando los valores fundamentales de la democracia. Uno de los teóricos, y además, o sea, eso es lo que a mí me parece ridículo. En el siglo XIX, John Stuart Mill, cuando habló de la libertad, dijo que uno de los elementos más importantes del Estado es salvaguardar a las minorías de la tiranía de las mayorías. Y la tiranía de las mayorías se describe muy fácilmente. Cuando la mayoría vota por algo, no quiere decir que tengan derecho a hacerlo. Entonces, que voten una reforma judicial por más mayoría que tengan, no significa que tengan derecho a llevarla a cabo. Y entonces yo hoy veía con mucha desesperación que la Corte acepta discutir el asunto, lo cual a mí me parece que es parte del proceso democrático, y que una gran mayoría de personas, políticos y no políticos, dicen que es un golpe de Estado y un atentado contra la Cámara de Legisladores que aprobó por mayoría una ley. Entonces ahí lo que me encuentro y que le da pues más vigencia a lo que escribo en el libro es darle la espalda a la democracia. Porque si una cosa tendría que estar clara, y es evidente que no lo está, es que el voto, tomar decisiones por mayoría, sirve para ciertos aspectos prácticos del gobierno cotidiano, pero no se vota para decidir los derechos ni la igualdad. Imagínense que un día, es más, yo les aseguro que si en este país se tuviera que votar si las mujeres tienen que tener ciertos derechos, perderían la mitad. Y si se tuviera que votar que los indígenas tuvieran ciertos derechos, perderían la otra mitad. Y no hablemos de los homosexuales y de las personas de piel negra y etcétera. Así nos podríamos ir. Y entonces, pues si por derechos de si los derechos fueran simplemente acuerdos de mayoría, pues eso a lo que tiende es a la muerte de la pluralidad, porque solo tendrían derecho aquellos que se apegan a los discursos de las mayorías, y ese pues es el fin de las minorías. Sí, y eso es lo que la idea que recorre siempre en cada uno de los capítulos del libro, ¿no? La idea de que la igualdad no es un acuerdo, no es un contrato, no es algo en lo que nosotros estemos de acuerdo, sino que es algo consustancial, es la palabra, consustancial al ser humano, es decir, que desde que nace está allí por el hecho de ser humano, ¿no? Entonces va más allá del Estado, va más allá de las leyes, sino que es un principio ontológico, podríamos decir, ¿no? Que está unido a su naturaleza. Hay un capítulo donde justamente me dedico a explicar este asunto de la consustancialidad de los derechos y la igualdad, que puede sonar muy esotérico, muy metafísico, pero no es tan complicado. De hecho, ni siquiera me tomó todo el libro explicarlo, me tomó un capítulo de 15 páginas del libro explicar qué quiere decir consustancialidad de los derechos y de la igualdad. Creo que nuestro querido Alejandro quiere leer un fragmento. No. Pero no me voy a poner a explicarlo aquí porque si no va a parecer clase, y lo que quiero es que se acerquen al libro para que vean que los argumentos ahí están puestos, ¿no? Sí, o sea, no, lo que se estaba buscando que era también parte de lo mismo que estabas comentando, o sea, acerca de los derechos, era el tema de la dignidad, ¿no? Y que también le dedicas ahí un capítulo a propósito de esta guía, ¿cómo se llama esta guía práctica o ética que publicó? Es que, la cartilla moral. La cartilla moral, sí. La cartilla moral que se publicó y que hablaba ahí como unos términos de la dignidad, como también como una especie de contrato, como una especie de acuerdo preliminar. Bueno, más allá de eso y de los temas que funcionan en el libro y que están ahí apareciendo, yo también quería preguntarte el tema de los recursos que tú utilizas, porque yo, o sea, vi el recurso que utilizabas en el texto, como dije al inicio, de partir de elementos que no siempre eran noticias, a veces eran historias personales, ¿no? De cosas que te habían pasado,
Por ejemplo, en el primer capítulo, de hecho, abres con la historia que se me hizo muy bonita de que cuando tú estabas en los museos, o sea, alguien se ponía a ver las obras sin que lo estuvieras molestando y tu otro papá te llevaba y te decía, bueno, a ver, imagina una historia en este cuadro. Se me hizo que era un poco eso, ¿no? Que creo que es, al momento de leer ese capítulo dije, mira, está dándonos la estructura de este libro. Son cuadros que tú estabas viendo, a los que les ponías una historia y luego desarrollabas precisamente los conceptos a los que querías acercarnos, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte sobre esos recursos, sobre esa capacidad literaria tuya, porque al fin y al cabo eres novelista, eres cuentista, si la trajiste a esto para precisamente aterrizar estos conceptos que pueden parecer muy abstractos. Sí, si no hubiese acudido a la literatura sería, yo creo, que un ensayo meramente académico. Y claro que hay que distanciar, la academia tiene un discurso propio, que es mucho más árido, porque pretende ser más directo, ahí no caben las metáforas, no caben los símiles, se trata más bien de expresar ideas de manera clara y directa, podríamos decir, ¿no? Y por supuesto que la literatura no se podría quedar solo en eso, porque la literatura abarca muchos más espacios y busca en las sombras, busca en las formas. Entonces, este libro pues es un ensayo literario que aborda temas filosóficos. Y entonces, claro que la forma tiene una forma, tú ya decías, cada capítulo pretende estar cerrado y parece que tiene más o menos la misma estructura, pero claro, unos son autobiográficos, claro, los menos, otros hablan de noticias tal cual como fueron reportadas en los periódicos, y otras que es donde más licencia, yo ni siquiera diría poética, sino es una licencia moral casi. Ficciono hechos verídicos para darle una estructura literaria. Es decir, una noticia la cuento, toma un personaje y a partir de ahí cuento la historia como me imagino que fue. Ahora, claro, no me puedo dar tantas licencias poéticas porque después de todo estoy contando la vida de una persona, y ahora estoy contando la vida de una persona que fue abusada por alguien. Entonces, por supuesto que hay que entender muy bien cuáles son los límites de los permisos que uno se puede dar. Claro, claro. Y lo del inicio, el libro a veces parece que es muy asfixiante. También de ahí queda lo de no puedo respirar, aunque el título viene directamente de la muerte de George Floyd a manos de un policía que le puso a manos no, por la rodilla de un policía que lo sometió con su rodilla en el piso y lo asfixió después de que le dijo 20 veces que no podía respirar. De ahí sale el título. Y entonces esto es algo que es importante, pues, darse cuenta cómo trabajamos a la hora de escribir un libro. El libro no me parecía tan asfixiante antes de tener el título, pero cuando tuve el título, entonces me encargué de que ciertos pasajes fueran más asfixiantes de lo que eran, para que también se notara que el no puedo respirar no solo era de Floyd, sino que era de los demás personajes que están retratados en el libro. Y entonces cuando quedó suficientemente asfixiante, me di cuenta que era demasiado asfixiante y que había que abrir algunas ventanas. Y entonces esas ventanas las abrí con obras pictóricas. Tomé pinturas y esculturas. Pero claro, son unas ventanas medio tétricas porque pues tomé algún ahorcado de Goya. Es decir, no son cuadros bucólicos, son cuadros dramáticos. Pero de cualquier modo, como no están las imágenes en el libro, las imágenes están descritas con palabras. Y entonces eso, pese a que estoy describiendo cuadros que representan pues momentos fuertes o terribles, al mismo tiempo creo que las palabras dan aire. Y entonces, ya puesto todo eso, es que pude escribir el primer capítulo. Es decir, cuando el primer capítulo funciona como mapa, no es que yo tuviera el mapa y luego escribí el libro, sino que escribí el libro y luego puse el mapa. Claro. Es como cuando uno hace el índice. El índice de un libro lo escribes al final. O sea, primero puedes tener las ideas, pero luego haces el libro y luego pues ves si las ideas quedaron como tú querías.
Claro, sí, sí, es interesante ver también cómo el proceso inverso funciona, porque sí, sí funciona muy bien ese primer capítulo como introducción a esto. Y sí, ahora que lo dices, me hace recordar y me haces pensar mucho que yo la verdad, o sea, probablemente hace como unos 6, 7 años dejé de leer noticias. Y creo que este es un libro, en ese sentido, por eso dices que es asfixiante, porque realmente leer noticias es asfixiante, te paraliza, te enoja, te molesta, y llega un punto en donde tú como persona interesada o demás que quiere estar al tanto dices, o sea, realmente lo único que vengo aquí es a molestarme, a enojarme, pero creo que el libro lo que hace es, a través de esa introducción, a través de un hecho noticioso de estos que ya hemos descrito como cuadros terribles, dramáticos, matanzas, abuso sexual, tal, que compone el 95% de nuestros periódicos y noticieros, te reconcilia con el hecho de que, bueno, después de todo este desmadre, podemos utilizar esto para sacar algunas cuestiones, aunque sea estas reflexiones que nos vas dejando en el libro, ¿no? De que, pues bueno, esto aparece por esto, este análisis del discurso que se realiza poco a poco, esta frase, ¿no? Del alcalde de Tijuana, ¿no? Que lo recuerdas 2 o 3 veces ahí a lo largo del libro, de los derechos humanos son para los humanos derechos, ¿no? Que decía el alcalde de Tijuana, y a partir de ahí realizar es decir, bueno, pues claramente no, creo que tiene ecos con lo que está pasando, por ejemplo, ahorita, bueno, vi las noticias que me llegan por las redes sociales y todo esto, que también el, el presidente de El Salvador, Bukele, también que está con este mismo discurso de la criminalización, etcétera, etcétera. Entonces creo que en ese sentido este libro sí es asfixiante por los temas que está tocando siempre a través de los cuadros que ya dijimos, pero también es en cierta forma refrescante en el sentido de poder dar herramientas a las personas que, es lo que dije, o sea, cuando yo me levanté en la mañana, vi esta noticia y dije, te da otros ojos para acercarte a las noticias, y en ese sentido también es refrescante. Sí, yo estoy, ahora sí voy a decir una palabra altisonante, yo estoy encabronadísimo con los medios de comunicación porque han dejado de editorializar, o sea, simplemente, o sea, se volvieron una ventana, todo lo que se dice desde la conferencia mañanera se transmite como si fuera información y pues son opiniones de una persona. Y la verdad es que los medios de comunicación, sobre todo los noticiosos, pues tendrían que contrastar lo que se dice con otras fuentes. Eso te lo decían en periodismo 1. Lo que te dice alguien lo contrastas con lo que dice otra persona para ver si tiene alguna relación con los hechos. Pero lo que pasa es que ahora vivimos en un mundo donde ya no hay hechos. Y lo que pasa es que eso justamente es la destrucción de toda posibilidad de ponernos de acuerdo. Yo hoy estaba dando un ejemplo de matemáticas, pero creo que es muy fácil porque esto que les voy a decir nos lo enseñan en la primaria. Pues si tenemos que sumar un medio con 2/5, pues no los podemos sumar a menos que tengamos un denominador común. Tenemos que encontrar el denominador común de 2 y 5. De eso se trata la democracia, de encontrar denominadores comunes. El medio seguirá siendo medio y el quinto seguirá siendo quinto. Pero lo que pasa es que el medio y el quinto pueden encontrar un denominador común. Ese es el denominador común que tendríamos que salvaguardar para que sea posible la vida entre nosotros. Porque de lo contrario se vuelve bastante complicado. Y entonces el papel de los medios de comunicación pues tendría que ser el de contrastar la información y tratar de entender cuáles son los hechos. Pero yo ya no veo búsquedas de hechos ni veo búsquedas de contrastar la información. Entonces eso a mí también me enfurece y yo también trato de no ver noticias ni de leer noticias. Digo, a veces uno lo tiene que hacer porque, digo, por ejemplo, yo escribo una columna semanal. Pues yo no puedo escribir si no veo lo que está pasando. Pero claro, yo me doy cuenta que cada vez que escribo estoy más enojado cada día. Sí. O sea, y entonces hasta da para preguntarme, ¿para qué diablos sigo escribiendo esa columna si para lo único que sirve es para enojarme más y más y más? Porque además el único que se enoja soy yo, ¿no? Entonces, sí. A veces me dan ganas de decir, no, pues yo ya no voy a escribir esta cosa porque solo me sirve para enojarme. O sea, antes de sentarme a escribir la columna no estoy enojado, me siento a escribirla y termino enojado.
Sí. Y entonces creo que eso no funciona, no funciona para mí, no funciona en general. Pero entonces, yo creo que una mejor forma de acercarse a la realidad es el ensayo. Y entonces, si bien es una no ficción de principio a fin, porque hay hechos y hay teoría, termina con ficción, Sí, de hecho, ¿no? sí. Y ese es pues es un jueguito literario que me permití. O sea, si yo dije, si ya está tan asfixiante el libro, si además de asfixiante por los hechos que relata, es complejo hasta cierto grado por las ideas que discute, pues vamos a meterle al final una ficción. Y sí, y digo, yo antes de abrir y para que los compañeros que están aquí presentes vayan pensando preguntas para hacerle al maestro Oliveira, fíjate que ese último cuento me pareció que es muy relevante a lo largo del desarrollo del libro y al final, y digo, también plantea como más preguntas, que es lo bueno de la literatura, que plantea preguntas, pero creo que nos acerca a un tema que está en el fondo de muchas de las cosas que vemos a través de la desigualdad, ¿no? Que nos acerca a un tema que sería el perdón, ¿no? Que es lo que más trata ese cuento, me parece a mí, y que creo que lo resuelve magistralmente esta minificción que haces o esta ficción que haces ahí y que trata sobre el perdón y que nos lleva como descodificando todo esto, de todas las atrocidades que nos has descrito, que quizá la única forma de mediar de ese dominador común que estás nombrando, de esa forma de, bueno, vamos a volver a intentar vivir en sociedad y comunicarnos y ya dejar la crispación y dejar la violencia, sea a través del perdón, ¿no? Sí, qué distinto es el perdón de pedir disculpas, ¿verdad? Y, y la verdad es que hubiera sido mucho más fácil y yo creo que mucho más digno que el expresidente y la presidenta dijeran, no me importa si pides disculpas, pero te perdonamos. Y eso no solo cierra la página, sino que a veces da una cachetada con guante blanco. Pero lo que pasa es que aquí, digo, ya le di la vuelta otra vez, parece que de lo que se trata es de victimizarse, ¿no? Y entonces nunca, o sea, lo que importa es el conflicto. Pero volviendo a la idea del perdón, sí, yo creo que necesitamos concordia, ¿no? Y para alcanzar la concordia, pues hay muchas cosas que tenemos que atravesar. Y hay una que, que ya que se plantea la reflexión sobre la conquista, es mirarnos hacia adentro. O sea, yo creo que somos eso sin duda. México es producto de la conquista, España no. Y hay muchas heridas que no han sanado, pero hacia adentro. Y la sociedad afectada por esas heridas abiertas seguimos siendo nosotros. Entonces, ahí hay toda una historia de desigualdad, de injusticia, de sometimiento, de humillación, que nos corresponde a nosotros enfrentar, tratar, hablar cara a cara, pedir perdón quien tenga que pedir perdón, discutir los temas a la cara, y eso nos ayudaría a ser una sociedad distinta. Y esto, fíjate, no es algo que me estoy inventando aquí. Lo hicieron en Sudáfrica malamente, pero lo intentaron para enfrentar el apartheid. O sea, dijeron, aquí hay la sociedad solo va a poder caminar a partir de que discutamos lo que sucedió y cómo vamos a seguir juntos, porque los blancos de Sudáfrica no piensan irse, también se sienten sudafricanos. Y entonces lo que tiene que hacer ahí es solucionar los años de injusticia pasados. En Estados Unidos también se ha propuesto varias de estas comisiones. Son comisiones para encontrar la salida a los conflictos. En México yo no conozco ninguna. Lo único que hemos hecho es negar, aplastar y seguir adelante como si no hubiera pasado nada. Y eso no basta con que el Ejecutivo se pare y diga, le pedimos perdón a todos los pueblos oprimidos. Ay, por Dios, y luego ¿qué? Lo que necesitamos es una construcción real de resolver los conflictos que tendrá que pasar por un perdón, pero por un perdón que venga acompañado hay muchas cosas que se nombran en
en la famosa justicia transicional. O sea, por supuesto que una parte tiene que pedir perdón, pero también se tienen que sentar las bases para que no se repitan los hechos. Porque de nada sirve pedir perdón si mañana, un ejemplo muy, digo, es terrible, pero es muy fácil de entender. El hombre macho que golpea a su mujer, la golpea y le dice perdón, sí, te perdono, y al siguiente llega y la golpea de nuevo, pues bueno, entonces ¿para qué pide perdón? El perdón solo tiene sentido ofrecerlo, perdón, darlo, una vez que se dan las condiciones para que no se repita el asunto, ¿no? Pero entonces sí, yo creo que el perdón, yo creo que la concordia, yo creo que la compasión, que no son virtudes religiosas, aunque la religión a veces las toma, son virtudes humanas. Y entonces por supuesto que hay que utilizarlas. Sí, no sé si alguien del público ya tenga algún comentario, duda o que te quiera plantear. Ahí le van a pasar un micrófono. Excelente. Hola. Entonces, ahorita estaba yo pensando en esto, o sea, en México, si tenemos la parte del patriotismo, lo que nosotros amamos de nuestro país, y luego el nacionalismo, más bien odiamos lo que no sea de nuestro país. ¿Tú cómo ves en México, en el tejido social mexicano, esta brecha entre patriotismo y nacionalismo? ¿Qué tan nacionalistas somos? Somos asquerosamente nacionalistas. O sea, basta salir un poco de México para ver que no es normal la forma en la que nos relacionamos con nuestra nación. Digo, hay nacionalismos en todo el mundo y han tenido consecuencias terribles. Las guerras entre naciones por amor a la nación, pues sobran en la historia. Pero yo creo que tenemos una relación, es que nos hemos contado mal la historia. Ese es el problema. Que a principios del siglo XX un grupo de señores decidió que la historia nacional era como ellos la contaron y la seguimos repitiendo, y lo peor es que los que hoy gobiernan están embebidos de ese nacionalismo estúpido. México tendría que ser otra cosa. Y entonces pues podríamos caminar mejor juntos. Yo creo que tiene solución. Lo que pasa es que hay que empezar a poner los puntos sobre las íes y empezar a señalar todo lo que implica la forma en la que nos relacionamos con nuestra historia. Decidimos, digo, no nosotros, pero como país, con los que escribieron nuestra historia, que los españoles que conquistaron a los mexicas eran terribles. Sí, fueron unos cabrones que sometieron a horribles tormentos a mucha gente, pero eso nos llevó, para que el nacionalismo tuviera sentido, a pasar por un paño de pureza a los mexicas que oprimían a medio Mesoamérica, ¿no? O sea, digamos, era también un imperio bastante sanguinario, y entonces pues más bien habría que poner las cosas en su justo balance, rehacer la historia nacional como la historia. El otro día escuchaba a alguien decir, ¿por qué la historia de México no se cuenta como el levantamiento de los pueblos oprimidos junto con un aliado que vino de otro lado para vencer a los mexicas opresores? Y entonces la historia de México sería la historia de un triunfo liberador y no lo que es la derrota de una mujer fornicada por un hombre barbudo. Esa historia que nos contamos pues, es una historia muy poco apegada a lo que aconteció. Y entonces pues tenemos además el nacionalismo de la derrota. Nos regodeamos en la derrota y entonces es un nacionalismo muy perverso, ¿no? Eso es lo que creo que somos. Sí, de hecho también como lo que dijiste al inicio de que nuestro nacionalismo se ve muy extraño también visto desde los ojos de afuera. Yo viví un tiempo en España y esto de honores a la bandera en la primaria, yo dije, yo de niño nos ponían así a hacer honores a la bandera y me decían, ¿cómo? O sea, eso es cosa del fascismo, o sea, eso es cosa del nazismo. Y de hecho yo me acuerdo cuando estábamos, yo creo que ya lo quitaron eso, ¿no? No, pero quitaron el que cuando hacías el juramento a la bandera en un punto hacías así. Creo que ese sí lo quitaron, ¿no? Pero a mí de niño me tocó hacer así a la bandera, ¿no? Entonces, pero luego lo paradójico era que en España
había clases de religión en las escuelas públicas, cosa que aquí no, ¿no? Entonces es como, si ves como la historia del país también reflejada en su educación y ahí está ese nacionalismo que se nos inculca desde muy chavitos, desde estar horas bajo el sol y adorando a la bandera, ¿no? Esta cuestión. Sí, y digo, para poner un punto positivo, ¿no? Porque si no siempre todo es muy dramático. O sea, yo creo que el modelo mexicano tiene muchos puntos a favor. O sea, digamos, el que seamos un Estado laico, pues, todavía, porque es la única que nos falta, que ahora reformen la Constitución para, digo, no sé. Pero ser un Estado laico es un avance muy significativo que además existe en muy pocos países. En casi toda Latinoamérica la Iglesia sigue siendo parte del Estado, en Europa ni hablar. Entonces, ese es un triunfo de la reforma en México. La educación pública es un modelo muy interesante. Lo que pasa es que sin recursos, pues no logra tener el nivel que tiene que tener. Pero por supuesto que es una lucha muy digna del pueblo mexicano. Entonces, en realidad, lo que a mí me molesta son las formas y el utilizar estos amores banales, porque después de todo, amar una nación que es una idea bastante retorcida, no nos lleva a relacionarnos mejor con los otros. Y yo creo que podríamos construir un país distinto con una narrativa distinta. O sea, eso sí lo creo. Y eso, que quede claro, no es culpa nada más del último sexenio. El nacionalismo nos han venido inculcando desde el triunfo de la revolución, ¿no? Sí. Al menos este nacionalismo. Buenas noches, doctor. Justamente una de mis preguntas era referente a eso, ¿no? La historia que nos cuentan desde el kinder, primaria, secundaria, etcétera, etcétera, no hay más en las escuelas públicas. Se enaltece mucho a las figuras nacionales que muchas veces ni existieron. Siempre se grita el Viva Hidalgo en todo grito, no de este sexenio, de muchos anteriores, cuando realmente fue Iturbide, junto con Vicente Guerrero y con Juan de Donojú, si mal no recuerdo, quienes firmaron el acta de independencia de este país, y de ahí dio inicio lo que es el imperialismo de México, y a la postre no les gustó y vino la República. Entonces, ¿por qué esconder toda esta historia? ¿Por qué no quieren difundirnos? ¿Por qué? Pues, existen teorías, ¿no?, en las redes sociales que dicen es que pues, la historia no la sabemos porque no la vivimos, nosotros que la vivimos, no la vivimos. Es cierto, pero existen documentos, existen buenos historiadores que nos cuentan esa historia y que es la real, o al menos la que está documentada. Entonces, ¿por qué querer seguir escondiendo estas historias, no? O la historia, más que vivir la historia de tal cual, o la historia de este partido, o la historia de este candidato. A mí en lo personal se me hace un poquito absurdo, pero pues no sé qué tintes políticos tengan, ¿no? Pues es que funciona tener una historia nacional, ¿no? O sea, digamos, eso lo hicieron, pues lo hizo Mussolini en Italia, o sea, digamos, y no quiero comparar al priismo, porque esto sería el priismo revolucionario, ¿no? Con el fascismo, pero obviamente eran esas épocas, o sea, se inspiraron en todo lo que estaba aconteciendo en aquel momento en el mundo. Pero creo que los países pueden evolucionar. Y a mí lo que me molesta de contar la historia como se cuenta es que nos ancla en un pasado que ni siquiera existió. Y entonces lo que tendríamos que hacer es y yo creo que ahí vendrían unas buenas transformaciones en este país, es empezar a contar la historia de otra manera, ¿no? Y eso creo que es importante. Pero bueno, ya nos alejamos de la igualdad, ¿verdad? Hola, profe. Hola. Tengo una perspectiva. Hace unos años yo fundé una asociación civil y la estuve dirigiendo. Esta estaba enfocada a que las personas mayores que estaban en los asilos y todo esto tuvieran la atención médica y psicológica que necesitaban. En esta perspectiva yo empecé a entender que muchas veces entendí totalmente que la igualdad y la equidad no es lo mismo. Y que quizás, esta es una perspectiva muy personal, los grupos vulnerables no son grupos vulnerables, sino que la falta de oportunidades equitativas hace que la gente se vulnere, ¿no? Si yo estuviera discapacitada, hubiera yo podido llegar aquí, y si yo no hubiera podido llegar, eso me hubiera vulnerado, ¿no? Y yo ya sería parte de un grupo vulnerable.
Entonces, bueno, esa es una parte de la perspectiva. Y la segunda parte, ya se me olvidó por decirla, pero quería más o menos como debatir esta idea. ¿Usted qué piensa de esto? O sea, en ese entonces, esto fue como en 2019, generó como mucha polémica que yo dijera esto. Y la otra parte es que yo me empecé a dar cuenta de que muchas veces desde nuestros beneficios, desde nuestra situación sociocultural, nos pensamos aparte. Es decir, yo como persona joven, yo decía, no, pues el día en que yo envejezca, los viejos, ellos, aquellos. Cuando en realidad yo soy parte de ese grupo, aún con la edad que tengo, ¿no? Y pienso que de ahí viene mucho la desigualdad, de pensarnos separados, de ellos, aquellos, los otros, y como que desde ese pensamiento mío se genera ya la desigualdad. Eso pienso y quería como platicarlo. No, sí, a ver, ahí hay dos cosas muy claras. Cuando veas el libro vas a ver que hay un momento donde yo me peleé en un museo porque dije que la equidad y la igualdad no eran lo mismo y se levantaron a decirme que estaba loco. Pero pues la razón la tenía yo. O sea, obviamente equidad e igualdad no son lo mismo. La igualdad es un horizonte y la equidad es un vehículo para alcanzar ese horizonte, para poner términos muy vulgares. Y claro, yo diría, la consecuencia de no llevar a fondo la idea de igualdad y el principio de igualdad es lo que nos permite creer que los demás son distintos para menos a nosotros. Porque obviamente hay distintas formas de entender la diferencia. Una cosa es entender, tú eres distinta a mí, pero somos iguales en lo fundamental, que tú eres distinta a mí y por lo tanto no tienes los mismos derechos que yo. Y entonces esas formas distintas de entender la diferencia, pues nos llevan a caminos opuestos. Por un lado tendríamos el camino donde podemos vivir juntos los desiguales, los diferentes, con un denominador común, y por otro lado está la opresión de los poderosos sobre los que no tienen el poder. Y esa es la historia de la humanidad. En realidad, si nosotros revisamos la historia de la humanidad ha sido de los 7,000 años de historia escrita, pues yo creo que ¿cuántos les gustan? 6,800, han sido de unos grupos oprimiendo a otros. Y entonces lo que es novedoso es que nos planteemos la idea de que somos iguales y que tenemos que construir esquemas sociales y gobiernos que permitan que seamos iguales. Pero entonces la igualdad hay que llevarla a la práctica. No solamente es una idea fundacional, sino que tiene que verse reflejada en la vida de las personas. Entonces tiene que ver con las oportunidades. Por supuesto, las oportunidades de las personas que están en silla de ruedas para acceder a todos los lugares tienen que acceder. Por supuesto, la oportunidad a las personas para estudiar, para ir a un centro de salud, o para ser presidenta de México, ¿no? O sea, digamos, tenemos que igualar las oportunidades, pero hay que entender que la igualdad de oportunidades se deriva de la idea de igualdad básica. De la igualdad básica, luego podemos construir muchas igualdades, pero todas tienen en común pues la igualdad básica, que es de la que hablo en el libro. Y creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Porque es que me van enseñando papelitos. ¿Todavía queda que una pregunta? ¿Una pregunta? Una pregunta. Bueno, yo no lo he terminado de leer, pero sí me ha impactado mucho porque volvemos a estos temas que son como efectivamente fundacionales, ¿no? Este momento de equidad que no alcanzamos como a contener, que yo lo veo y que me gusta porque encuentro mucho esa búsqueda lascasiana en donde perdimos porque tuvimos esa oportunidad. Sí, o sea, yo en un ensayo anterior le dedico bastante a las casas y claro, yo creo que él es pues uno de los fundadores de la idea de los derechos humanos. Al menos plantó las semillas que luego ya fructificaron pues un par de siglos después. Pero entonces esa es otra de las partes que a mí me molestan tanto de este maldito discurso de que los españoles vinieron y
y humillaron a los mexicanos. Porque eso es cierto en una medida, pero también hay una cantidad de señores que vinieron aquí a transformar el mundo. Y entonces, si nosotros negamos a todos los españoles, también negamos ese pasado brillante que tuvo nuestro país. Porque negar a todos los españoles es negar, pues podríamos citar a muchísimos que pisaron estas tierras durante 300 años y fueron absolutamente brillantes. Uno le podría preguntar a estos señores, ¿y Sor Juana qué era? ¿Mexicana o española? Porque la verdad es que, pues, o sea, digamos, nos encanta que sea mexicana, pero pues habría que ver, o sea, y entonces ahí vienen estas paradojas. ¿Y en México cuándo nació? Si nació en 1810, pues entonces no es mexicana. Si nació al momento de la conquista, entonces pues sí es mexicana, pero entonces también son mexicanos todos los que estuvieron aquí durante 300 años. Y entonces, pues es que el problema de los esencialismos es que es muy fácil reducirlos al absurdo. Y sin embargo son muy convincentes. Y entonces uno se queda, o sea, los argumentos no sirven para nada. Yo no puedo hablar con el 80% de las personas que idolatran a otras personas, porque pues cuando se trata de idolatría, pues no hay razones. Y eso pues, es bastante frustrante, ¿no? Y yo creo que ahora sí ya nos van a correr. Entonces no sé si cierran la mesa ustedes, si la cierra nuestro querido Alejandro. No, pero de verdad, lean el libro, disfrútenlo y profundicen en estos temas. Además con como decía, estos recursos que Oliveira tiene desde la narrativa y de la literatura, que los logra hilar muy, muy bien y muy efectivamente. Y de hecho con ese cierre fue una grata sorpresa. Yo no lo esperaba, aunque aquí ya medio les adelantamos que hay un cierre que te rompe el esquema que va teniendo el libro que hayamos dicho de cuadros de galería, y al final es como una epifanía, ¿no? Entonces disfrútenlo y consíganlo. Muchas gracias. Gracias.